Muchas veces cuando vemos a alguien que ha cometido pecados terribles, estoy hablando del mal peor que podemos imaginarnos. Vemos a esas personas y a veces en nuestra carne, en nuestro entendimiento humano pensamos, no, pero esa persona no puede ser salva o esa persona no puede arrepentirse. Pero ahora, en esta serie sobre personajes de la Biblia, vamos a ver a una persona, un rey, que era una persona y un líder así de horrible, culpable de mucha maldad. Y aún con todo ese pecado que había cometido, vamos a ver también su arrepentimiento. Y estoy hablando del rey Manasés. Manasés era un rey único dentro de los reyes de Israel y de Judá. Pero hay que conocer un poco acerca de los reyes para entender por qué y cómo Manasés era único. Porque cuando leemos sobre todos los reyes, en Segundo de Reyes y Segundo de Crónicas, vemos una repetición muy interesante. Dios siempre nos dice algo sobre cada rey, cada reinado, pero casi siempre también hay una aseveración muy interesante en cuanto a la relación de un rey con Dios. Entonces, si podemos ir a Segundo de Crónicas, el primer libro de Crónicas habla acerca del rey David. Segundo de Crónicas nos habla acerca de los otros reyes. Entonces era el rey David, y luego su hijo Salomón, y luego el hijo de Salomón, Roboam. Roboam, por su necedad, fue el que dividió el reino y el pueblo de Dios en dos. Y entonces había reyes de Israel y reyes de Judá. Y vamos a ver la aseveración o las aseveraciones que Dios hace acerca de varios reyes. Estoy en Segundo de Crónicas, capítulo 14. Segundo de Crónicas 14 y versículo 2. Aquí tenemos el rey Asa. ¿Y qué dice? Segundo de Crónicas 14, 2. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Qué bueno y qué interesante que Dios menciona que Él hizo lo bueno y lo recto. Y ahora capítulo 17. Vamos a ver a otro rey. Segundo de Crónicas 17. Y aquí vamos a ver 4 versículos. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Y no buscó a los Baales, los ídolos, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Y ahora vamos a ir hasta el capítulo 24, Segundo de Crónicas, capítulo 24, versículo 2. Otro rey. No vamos a ver todos los reyes, simplemente esta aseveración en cuanto a lo que hizo el rey. Si el rey hizo lo bueno y lo recto o si hizo lo malo. Aquí en 2 de Crónicas 24, versículo 2, dice, hizo Joás, otro rey, lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joíada, el sacerdote. ¿Qué tenemos aquí? Hizo lo recto hasta que murió este sacerdote de quien él dependía. Pero después no era tan fiable y tan recto este rey Joás. Ahora, capítulo 25, versículo 2. Ese rey Amasías, y dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y Dios hace una distinción aquí.
entre Amasías y los otros reyes anteriores, sobre todo David. David era pecador, David pecó, pero él tenía un corazón puro ante Dios, un corazón humilde. Y aunque Amasías hizo lo recto, no lo hizo de perfecto corazón. Qué interesante esa aseveración. Ahora capítulo 26. Segundo de Crónicas 26, versículos 4 y 5. Aquí estamos hablando del rey Usías. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Interesante, otra vez, buscó a Dios solo en cierto tiempo, solo durante la vida de este hombre Zacarías, un hombre de quien dependía espiritualmente. Ahora capítulo 28, y estamos llegando pronto a la historia de Manasés, pero segundo de Crónicas 28, versículo 1, el rey Acaz. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Era culpable de idolatría. Y un rey más, capítulo 29, versículo 2, el rey Ezequías. Ezequías era el padre de Manasés. Y Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ahora, ¿por qué leímos esta serie de aseveraciones acerca de diferentes reyes del pueblo de Dios? Porque Dios toma un versículo, a veces más, para decirnos si un rey hizo lo recto o si no hizo lo recto, si hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Gracias a Dios, había muchos reyes buenos, pero también había otros reyes malos. Y llegamos entonces a la historia del rey Manasés, el hijo de este rey Ezequías. Así que vamos al capítulo 33. Segundo de Crónicas 33. Y vamos a leer el capítulo poco a poco, pero empieza así. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los ojos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de eso, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición
de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Hasta el versículo 9 entonces, vemos el mal de Manasés. Pero lo interesante de su historia es porque a pesar de toda su maldad, Manasés se arrepintió. Entonces, Manasés es único porque sí hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero también él tuvo, en la gracia de Dios, una transformación completa. ¿Qué aprendemos de este personaje bíblico? La idea principal es la siguiente. El ejemplo de Manasés nos enseña el poder del pecado y la posibilidad del arrepentimiento. Vamos a orar y luego vamos a continuar estudiando el ejemplo de Manasés. Padre nuestro, te damos gracias por tu perdón y tu salvación en Cristo. Vamos a ver hoy, estudiando a este personaje bíblico, el peligro y las consecuencias del pecado en nuestra vida. Pero, oh Dios, también sabemos que si nosotros confesamos el pecado, si nos arrepentimos y si confiamos en ti, sabemos que tú perdonas y tú transformas y tú salvas. Haz esa obra en nosotros. Aun siendo cristianos, ayúdanos siempre a ser humildes y a arrepentirnos cuando es necesario para seguir caminando contigo y seguir sirviéndote en nuestra vida. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el rey Manasés. Sabemos que él era hijo de Ezequías, un buen rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Manasés, nos dice el versículo 1, reinó por 55 años, mucho tiempo. Era padre de Amón. Y no leímos esto, pero cuando leemos sobre Amón más tarde, leemos que él, como su padre, hizo lo malo ante los ojos de Dios. En este mismo capítulo 33, segundo de Crónicas 33, 21, dice: de 22 años era Amón, hijo de Manasés, cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre, antes bien, él aumentó el pecado. Vemos entonces la influencia del padre en el reino y en la vida del hijo Amón. Pero lo que es muy interesante es esta humillación de Manasés, y queremos llegar a ese punto. Pero primero vamos a estudiar más profundamente el mal de Manasés, y luego veremos su arrepentimiento. Este mensaje es muy sencillo, solo estos 2 puntos: el mal de Manasés y el arrepentimiento. Y tiene mucha aplicación para nosotros, porque todos hemos pecado y seguimos pecando. Pero el ejemplo de Manasés nos enseña que sí, el pecado tiene mucho poder, es peligroso, tiene consecuencias. Pero nos enseña también la posibilidad del arrepentimiento. En primer lugar, entonces, el mal de Manasés. Lo que sabemos de aquí, de 2 de Crónicas 33, es que el mal de Manasés era terrible. Era tan terrible que probablemente no hay ningún otro rey y no había ni siquiera ninguna otra nación peor que este rey Manasés. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 9. Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel.
más mal que las naciones paganas que Dios había destruido para dar la tierra prometida a su pueblo. Peor que el mal de las otras naciones. Y hermanos, es cierto que cuando vemos el pecado y la maldad del mundo, muchas veces nos causa angustia. Nos turbamos y pensamos, ¿cómo puede ser? Pero ¿saben qué más nos turba? Cuando vemos a veces el mal y la maldad del propio pueblo de Dios. Porque Manasés era rey del pueblo de Dios. Este pueblo conocía a Jehová. Tenían los 10 mandamientos. Tenían toda la historia de los judíos, de los israelitas, de su éxodo de Egipto, de su llegada, de su conquista de la tierra prometida. Tenían promesas y la gracia de Dios sobre ellos. Y aún así, este rey y el pueblo que le siguió, el pueblo de Dios, hizo más mal que las naciones que Jehová destruyó. Así que antes de condenar al mundo, nosotros, los cristianos ahora, nosotros como pueblo de Dios también, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. De hecho, no nos debe sorprender el pecado del mundo. Es el mundo. Es el reino de Satanás. El pecado es parte de la naturaleza de la humanidad caída. El mal es parte de este mundo. No es sorprendente, es trágico, es horrible, pero no es sorprendente. Lo que es sorprendente es cuando el mismo pueblo de Dios caiga en el mismo o en peor mal que las naciones paganas. Ahora, ¿qué tipo de pecado, qué tipo de mal cometió Manasés? Un pecado, uno de los pecados más grandes de los israelitas era este pecado de la idolatría. Esta lucha continua que tenían por alguna razón con los ídolos, los Baales, como leemos aquí. ¿Qué dice en versículo 3? Manasés reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Y más tarde vemos también en el versículo 7 que puso una imagen fundida en la casa de Dios. O en el versículo 6, observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones. Estaba cometiendo idolatría. Estaba en comunicación con probablemente demonios. Estaba abandonando al verdadero Dios, el Dios de su pueblo, el Dios de sus padres, el Dios que Ezequías su padre había obedecido. Ezequías había derribado estos altares y lugares altos, estos lugares de falsa adoración. Y Manasés reconstruyó, reinstituyó todo este mal de idolatría. Ahora, la idolatría es simplemente adoración de los ídolos. Y nosotros hemos aprendido y hemos sido recordados recientemente en la serie del pastor sobre Hechos de qué se trata la verdadera adoración y cómo es la falsa adoración. Nunca podemos adorar a ídolos y tampoco nunca podemos mezclar la idolatría con nuestra adoración del único Dios verdadero. Solo Dios merece todo honor, alabanza y homenaje de nuestra parte. Y la tentación para el pueblo de Dios eran estos Baales, estos ídolos. Y nosotros sabemos que un ídolo no tiene que ser una estatua, una creación de piedra o de madera. Puede ser cualquier cosa que tome el lugar de Dios, que recibe mi amor, mi adoración, mi atención que solo Dios merece. Y el pueblo de Dios en todas las épocas, en todos los tiempos y hoy también, el pueblo de Dios siempre ha sido tentado por los ídolos de su edad, de su época. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, otro mal que cometió Manasés, lo vemos aquí
En el versículo 6, otra vez, Manasés pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. ¿Qué significa esto? Esto es simplemente sacrificio humano. Era parte de su adoración falsa, de su idolatría. Dar en sacrificio a sus hijos. Hermanos, esto es algo que el único Dios verdadero nunca recibe. Un sacrificio humano. Dios mismo se sacrificó porque nosotros merecíamos una condenación. Y Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo estaban de acuerdo y Jesús se sacrificó, murió por nosotros. Pero nunca nos pide a nosotros un sacrificio humano, que pasemos a nuestros hijos por fuego, que los matemos en un sacrificio. Ese no es Dios, ese es un demonio, es un Dios falso, una idolatría, una abominación. Y otro detalle sobre la idolatría, algo que es peor incluso que la idolatría de las naciones paganas, es la manera en que él cometió su idolatría. No fue suficiente para Manasés construir altares, restablecer los lugares altos. Él trajo incluso la idolatría a la casa de Jehová, al templo de Dios. Lo vemos aquí en dos ocasiones diferentes. Primero, en el versículo 5 leemos así: edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y luego, en el versículo 7, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, en el templo, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y aquí vemos porque el mal que hizo Manasés era incluso peor que el mal de las naciones paganas. Porque las naciones paganas, ellos por lo menos tenían respeto a diferentes dioses. No adoraban a Jehová con un corazón sincero, no conocían a Dios, pero por lo menos lo respetaba como un Dios más. Pero Manasés aquí ni siquiera respeta al Dios que él conoce como el Dios de su pueblo. Él ni siquiera tiene respeto de mantener su idolatría fuera de los atrios y de la casa de Dios. Él trajo este paganismo al centro de la adoración verdadera, a la adoración de Jehová, en los atrios y en la casa de Dios. Él puso estos ídolos. Hizo más mal que las naciones que Jehová destruyó. Y hay un mal más que no hay que olvidar. Versículo 9. Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó. ¿Cuál es el pecado aquí? El pecado aquí es más allá de su idolatría, más allá de su falta de respeto por Dios, más allá del sacrificio humano de sus propios hijos. Él, como rey, como un líder con mucho poder en su sociedad, en su nación, él hizo pecar a muchas otras personas. Hermanos, nuestro pecado tiene mucha influencia en las vidas de otras personas que nos observan. Aprendimos esto cuando estudiamos el ejemplo de Adán hace unas semanas atrás. Y entendimos que el pecado sí tiene su aspecto individual, pero también tiene su aspecto corporativo. Nunca diga usted: no, mi pecado no va a afectar a nadie, Dios me perdonará. No, su pecado va a afectar a otra persona. No sabe quién tal vez, no sabe cuándo, pero va a afectar a otros. Como padres, nuestros pecados afectan a nuestros hijos. Pues Amón siguió en los pasos de su padre Manasés y en todo su mal. Cuando nosotros somos jefes, nuestros empleados nos observan y observan nuestro mal y a veces nos imitan. Los pastores
los líderes religiosos también pueden tener mucha influencia mala, aún e incluso sobre el pueblo de Dios y las congregaciones que Dios les ha encargado. O los líderes políticos como Manasés, un rey, un presidente, también puede no solo pecar él mismo, sino él puede hacer pecar y hacer más mal a su propio pueblo. Por ejemplo, todos conocemos la historia de la Segunda Guerra Mundial y la historia de los nazis. Lo más trágico, lo más triste de la historia nazi es que había muchos cristianos en Alemania. Alemania básicamente, en cierto sentido, era un país cristiano. 2/3 eran protestantes, generalmente hablando, 1/3 de católicos. Y la mayoría, no todos, pero la mayoría de ellos, o apoyaban a Hitler, a su antisemitismo, a su racismo, a sus masacres, o si no apoyaban, no decían nada, no se oponían. La mayoría, no todos, pero la mayoría de los cristianos en las iglesias aceptaban o simplemente toleraban el mal de Hitler. Y el Museo del Holocausto de Estados Unidos, el museo que se llama United States Holocaust Memorial Museum, dice así, hablando de la historia de este periodo y el papel de los cristianos en Alemania. Durante todo este periodo, casi no hubo oposición pública al antisemitismo ni voluntad por parte de los líderes eclesiásticos de oponerse públicamente al régimen contra los asuntos de antisemitismo y la violencia oficialmente avalada contra los judíos. Entonces, cuando estamos en una posición de poder, de influencia, que sea un líder político o un líder religioso, o simplemente un padre de una familia o un jefe de un negocio, tenemos influencia. Y de hecho es difícil para los que están bajo nuestra autoridad de resistirse, oponerse. Y muchas veces ni siquiera quieren porque siguen nuestro ejemplo como ovejas, como corderos. Sigue diciendo así: después de 1945, el silencio de los líderes eclesiásticos y la complicidad generalizada de los cristianos comunes obligaron a los líderes de ambas iglesias protestantes y iglesias católicas, a abordar los problemas de culpabilidad y complicidad durante el Holocausto, un proceso que continúa a nivel internacional hasta nuestros días. Ahora, obviamente no todos eran cristianos, estamos hablando de una tercera parte, 1/3 de católicos. Y dentro de los 2/3 de protestantes, claro, había muchos tipos de cristianos o de iglesias o de denominaciones, pero por lo general, incluso los cristianos, las iglesias que decían creer y predicar el Evangelio y la Biblia, la palabra de Dios, casi no había oposición al mal de un Hitler. Como aquí no vemos oposición, ninguna oposición al mal del rey Manasés. El pueblo de Dios tiene que tener mucho cuidado. Nunca le seguimos a un hombre. Nunca le seguimos a un rey, a un presidente, a un líder, ni siquiera a un pastor o un líder religioso. Solo le seguimos a Cristo Jesús. Y cuando alguien nos llama o nos da el ejemplo de hacer mal como Manasés, tenemos que rechazar ese ejemplo, encontrar nuestra identidad en Cristo y seguir obedeciendo a pesar de lo que pase alrededor de nosotros. El mal de Manasés. Pero gracias a Dios por este ejemplo, porque Manasés hizo mucho mal, pero también, como leímos, él se humilló. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver ahora el segundo punto. Y una parte mucho mejor que la primera parte en esta historia. Estamos en 2 de Crónicas, capítulo 33,
leyendo en el versículo 10. Habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¡Qué rebeldía! Y qué misericordia y paciencia de la parte de Dios. Porque ¿qué hizo Dios después? ¿Los destruyó? No. Versículo 11. Por lo cual, ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¡Qué humillación! Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¡Qué gloriosa resolución a esta tragedia de Manasés! Tenemos aquí entonces la angustia de Manasés, que viene por el castigo de Dios. Dios lo castigó. Él fue preso de los enemigos, de estos asirios en Babilonia. Y a veces nosotros humanamente vemos un ejemplo como este de Manasés y pensamos, él no fue sincero. O sea, estaba en cadenas, era preso, estaba angustiado. Claro que clamó a Dios y oró a Dios. No, pero Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios ve el corazón. Porque además de esta angustia, y la angustia no muestra necesariamente un corazón sincero, pero además de su angustia, ¿qué pasó? Versículo 12. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Entonces sí tuvo un cambio de corazón. Tuvo un corazón sincero cuando oró a Dios. Porque Dios resiste a los soberbios. Pero Dios le da gracia a una persona humilde como Manasés aquí. Dios escuchó su oración. Habiendo orado, versículo 13, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Hermanos, qué precioso. Confiemos en Dios y nunca dejemos de orar. La oración es poderosa. Hace unas semanas atrás estudiamos el ejemplo de Jabes. Ahora, Jabes oró bien. Jabes era sincero, era un buen hombre. Era más ilustre que sus hermanos, acuérdese. Y Dios escuchó su oración. Pero aún Manasés, un hombre horrible, un hombre malvado, cuando se humilló de verdad, cuando oró con esa humildad en su corazón, con ese arrepentimiento con su Dios, incluso a él Dios le oyó. Ojalá todos seamos Jabes, todos seamos David, todos seamos Moisés o Pablo. Pero escuche bien, Dios ama a todas sus criaturas. Y Dios quiere perdonarnos. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento, la Biblia nos dice. Y aun cuando un hombre malo como Manasés viene a Dios, Dios no se opone. Dios ya no le resiste más. Resiste a los soberbios, pero no a los humillados. No a los que oran con fervor y con sinceridad en su corazón, como Manasés. Tuvo angustia, pero fue humilde y oró y reconoció a Dios. Había faltado respeto a Dios, había ofendido a Dios poniendo ídolos en el templo de Dios. Pero ahora reconoció a Dios. ¿Y qué hizo después? Versículo 14. Él intentó corregir su mal. Después de esto, después de que fue restaurado a su reino, Manasés edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado.
Versículo 15. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Vemos su sinceridad. Él se había arrepentido con un corazón genuino, sincero. Él rechazó todo su pecado. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero, y aquí vemos la parte trágica y las consecuencias de nuestro pecado. Versículo 17. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Esto quiere decir que ya no estaban adorando a los ídolos, los dioses falsos. Estaban adorando a Dios, pero no como Dios había mandado. Dios había mandado la adoración en su casa, en el templo, en Jerusalén. Nunca había mandado construir estos lugares altos, estos lugares extras, digamos, opcionales. ¿No quieres ir a Jerusalén? Bueno, haz lo que tú quieras. No, Dios quiere que le adoremos como Él nos manda. Entonces, Manasés corrigió muchas cosas, pero pensemos en las consecuencias de su pecado. Fue perdonado, fue restaurado, gloria a Dios. Nos da mucha esperanza. Pero las consecuencias de nuestro pecado, ¿cuáles son? Bueno, primero, son los hijos de Manasés que murieron en el fuego porque fueron sacrificados por su propio padre. Él no podía restaurarlos a vida. El pueblo de Dios que se había extraviado, no todos ellos se arrepintieron como Manasés. Siguieron al rey porque es el rey y tienen que obedecer, pero muchos seguían en su adoración falsa, aunque la hacían para Jehová su Dios. Y luego al final vimos el ejemplo de Amón, su hijo, como dice, si leemos otra vez en el versículo 22, Amón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Es difícil cuando yo he puesto un ejemplo malo a mis hijos. ¿Cómo voy a quitar ese ejemplo si me han observado por años? Ojalá Dios tenga misericordia de ellos, que vean mi ejemplo ahora, pero mi pecado trae consecuencias. En conclusión, entonces, hubiera sido mucho mejor para Manasés, para su familia y para el pueblo de Dios, Israel, si él no hubiera cometido todo el mal antes de arrepentirse y humillarse y acercarse a Dios. Así que vemos el poder y las consecuencias del pecado, pero vemos también la posibilidad, la promesa de arrepentimiento. Siempre posible cuando recordamos el poder de la gracia de Dios. Así que tenemos un buen ejemplo del arrepentimiento. Y simplemente para recordarnos qué significa arrepentirme. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el acto, un acto de la voluntad, un acto del pensamiento, de odiar y renegar nuestros pecados porque son contrarios a la santidad de Dios. Dios es santo. Nunca traigamos nuestros ídolos a la casa de Dios, pero tampoco en nuestros carros, en nuestras casas, en nuestra mente. Que nunca manchemos nuestra relación con un Dios santo. Si pueden ir conmigo a un pasaje más y terminamos. Isaías 30, 22. Isaías 30, 22. Esto nos da un buen ejemplo, una descripción del arrepentimiento. Cuando cambiamos de mente y rechazamos toda nuestra maldad, como Manasés echó fuera de la ciudad esos ídolos, esa idolatría. Isaías 30, 22. Entonces, si te vas a arrepentir,
Profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, ídolos, y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Eso es arrepentimiento. Eso es lo que nos muestra Manasés. Sal fuera, mi pecado. Es asqueroso. Es una abominación. Y si yo echo fuera todo mal, toda idolatría, todo lo que yo amo en lugar de Dios, si yo lo quito de mi vida y le busco a Dios en humildad y arrepentimiento, Dios me va a bendecir, me va a perdonar, me va a restaurar una relación con Él y me va a dar la paz y el gozo que solo el Espíritu de Dios me da. Un ídolo nunca puede traer gozo o paz a mi vida y a mi corazón. El ejemplo de Manasés nos enseña el poder del pecado y la posibilidad de arrepentimiento. Vamos a arrepentirnos en el día de hoy si Dios está señalando algo en nuestra vida. Ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Suenen violines, toquen trompetas, alzar las voces, alabar a Dios. Hombres y mujeres, niños y ancianos, sanos y enfermos, alabar a Dios. Ven, ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzad al Salvador, digno Señor, el vencedor. Engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar, Él es creador, sustentador, gobernador. Alabar, engrandecer su santo nombre.
Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar, pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabar, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor.